Bien, bienvenidos muchachos a todos y muchachas, las que estén por ahí. Hola a todos, buenas tardes o noches, no sé. Hola, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes, muchachos. Buenas Marcelo, noches. Buenas noches. José Luis, Alejandro, eh, Marco, Jaime, bueno, a todos, pues, ya. Buenas tardes a todos, muchachos. Ya, los que veo aquí son varios. Habemos 17 en clase por ahora. Ya yo dejé abierta ¿cómo se llama? La sala de espera para que se puedan meter sin tener problemas. Bienvenidos sean todos, estimados muchachos. Buenas noches, ¿cierto? Tercera clase, tercera, ¿no? Sí, tercera clase, donde vamos a ir viendo algunas cosas. Yo, de una clase anterior quedó esto, bueno, esto no exactamente no, pero ¿alguien me podría recordar dónde llegamos? Yo me acuerdo más o menos de dónde quedamos la semana pasada, muchachos. Si alguien anotó por ahí, pegó un pantallazo, no sé, sería bueno. Estábamos viendo el tipo de corriente, corriente alterna, corriente directa, como que en esa parte, digamos. Perfecto, excelente. Bueno, pero mientras tanto, mira, o sea, yo sé que me acuerdo que definimos lo que era corriente, que en el fondo eh, es, es un flujo de electrones, ahí está escrito, ahí dice, no lo voy a escribir otra vez, ya está ahí, ya. Intensidad corriente, ¿por qué se le denomina con la letra I? ¿Ya? De intensidad. Claro que todos la conocemos como corriente. Lo que pasa es que no puede ser la letra C de corriente, porque la letra C significa capacidad de los condensadores, no tiene nada que ver con esto. Por eso que se escogió la letra I como intensidad de corriente. Ya, aquí está escrito, dice, es un flujo de electrones que circulan en una misma dirección. Eso es como en un tiempo determinado, eso es como la definición clásica, ¿ya? Muchachos. Ya, pero estos electrones, como ya sabemos, en un conductor, ¿cierto? Ya definimos que los conductores son el cobre, el oro, la plata, ¿cierto? Que tiene un electrón de valencia. Acuérdense que el electrón de valencia es el último, que está en la última capa, que está muy alejado del núcleo, por lo tanto es muy fácil de eh, hacer que con una pequeña, o sea, este electrón con un poquitín de energía que se le adicione, llámese luz, calor o voltaje, este electrón adquiere suficiente energía como para saltar, ¡pum!, abandona el átomo. Y si abandona el átomo, ese átomo que estaba absolutamente neutro, es decir, con el mismo número de electrones como de protones, se ve, digamos, con un electrón menos, ¿cierto? Por lo tanto, queda cargado positivamente. Y eso hace que los electrones que andan por ahí dando vueltas ocupen ese espacio o hueco que deja este electrón que saltó, ¿ya? Y entonces todos los electrones saltan y se recombinan, es decir, vuelven a, no necesariamente al mismo átomo, ¿cierto? Puede ser a otro. Por lo tanto, miles de millones de átomos están saltando en cualquier minuto, ya sin ningún orden, o sea, un caos. Ahora, ¿quién hace que estos electrones circulen en una misma dirección, saltando de átomo en átomo? El voltaje o tensión. Ya definimos que voltaje es una diferencia potencial entre dos puntos. eh, Existe un voltaje continuo, ¿cierto? Que son, que lo entregan principalmente las pilas, las baterías, ¿cierto? Que tiene polaridad, es decir, un polo positivo, un polo negativo. También vimos de que la corriente electrónica circula del terminal negativo al positivo. Eso es en la práctica lo que pasa, lo que ocurre físicamente. Pero por convención dijimos que de ahora en adelante vamos a considerar que la corriente va de positivo a negativo en una corriente continua. Estoy haciendo como un resumen en palabras, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Dice, ¿qué es lo que es la corriente? Es un flujo de electrones que circula en una misma dirección, empujados, ¿cierto? Entre comillas, por una fuerza llamada voltaje. ¿Ya? Si hay voltaje, va a haber corriente. Si no hay voltaje, no hay corriente. La unidad de medida de la corriente es el ampere, ¿cierto? Designado por la letra A. Por supuesto, como es una unidad grande, el ampere,
existen sus múltiplos, ¿cierto? Como los miliamperes, los microamperes, los nanoamperes, o también hacia arriba, ya nosotros por supuesto no vamos a trabajar con kiloamperes, ni mucho menos. Pero sí existen múltiplos y submúltiplos de todo esto, de todas estas variables, ¿cierto? También de voltaje, ¿cierto? Que sabemos que su unidad de medida es el volt, entonces podemos tener kilovolt, o milivolt, o microvolt, etcétera, ¿ya? Tenemos unidades hacia arriba, digamos, y unidades submúltiplos hacia abajo. O sea, múltiplos hacia arriba y submúltiplos hacia abajo. Ya, pues eso es, pues. Bueno, existen, hablando del voltaje, volviendo atrás, el voltaje ya sabemos que es un flujo de electrones, qué sé yo, o sea, perdón, una diferencia potencial, y existen dos tipos de voltaje. Uno es el voltaje continuo o voltaje directo, ¿cierto? Por eso el nombre es DC, es como corriente directa. Ya cuando vean una DC, significa que están hablando de voltaje continuo. Incluso en los celulares, si usted toma el cargador del celular, ahí dice, no sé, 6,2 volt DC de output. El input, por supuesto, son los 220 volts de nuestra red eléctrica domiciliaria. Ahí quería llegar yo. Luego del voltaje continuo, que es como lo más simple, ¿cierto? Que es continuo en el tiempo, etcétera, existe el voltaje alterno. Y más encima, con un apellido, alterno sinusoidal. ¿Llegamos hasta ahí nosotros, muchachos, no? ¿O nos cansé a introducir el voltaje alterno sinusoidal? Sí, en Solamente eso. lo comentó. Ya, bueno, ahí vamos a entrar. ¿Ok? Bueno, con respecto a la corriente, yo creo que está más claro, ya seguir dándole, no. Ya sabemos que un flujo de electrones empujado o, digamos, que existen gracias a el voltaje. Habiendo voltaje va a haber corriente, ¿ya? Y también, por supuesto, hay corriente alterna y corriente continua, así como hay voltaje alterno y voltaje continuo, porque alterno, porque si el voltaje es alterno, la corriente va a ser alterna, o sea, va a tener una alternancia. Y como para resumir aquí, bueno, me adelanto un poco, ya que está escrito ahí, dice resistencia eléctrica, ¿cierto? Que es la letra R, que es la otra variable, ¿cierto? Porque existen tres variables principales, ¿cierto? Voltaje, corriente y resistencia. Esto es como, es una tontería lo que voy a decir, pero es como la piedra, el papel y la tijera. ¿Ya? Uno influye en el otro positivamente y o negativo en el otro. O sea, los tres elementos influyen en los otros dos, ¿ya? Cualquiera de ellos. La resistencia, la corriente o el voltaje. Resistencia dice, es la oposición, el nombre lo dice, ¿ya? Es una propiedad de los materiales, ¿ya? La resistencia. En el fondo es la oposición al paso de la corriente. El nombre lo dice, ¿cierto? Se resiste, es una propiedad de los materiales que se resiste al paso de la corriente, así como al contrario de los conductores que facilitan el paso de la corriente, las resistencias se oponen al paso de la corriente. Ya, ¿qué dice aquí? Es la posición al paso de la corriente de algunos materiales, ¿cierto? Su unidad de medida es el ohm, OHM. Y el símbolo, por supuesto, es la letra griega omega, omega es como de la reloj, ohm. ¿Ya? Y el símbolo es el símbolo de la resistencia es esto que está aquí, así como un diente de sierra, o un cuadrado, un rectángulo que se llama R, ¿ya? Resistencia, R1, R2, R3, no sé. Y en cuanto a las fuentes de tensión, se dibujan así, ¿eh? Sí, buenas noches, Alberto. Y en cuanto a las fuentes, se dibujan así. Una fuente de alterna sería esta que está aquí, como que tiene el símbolo de alterna, que yo lo voy a mover al tiro. Y el de continua sería la que tiene polaridad. Acuérdense que la fuente de continua, como las pilas, las baterías, tienen un positivo y tienen un negativo. En cambio, las fuentes alternas no tienen positivo y negativo. Sí tienen una fase y un neutro, pero es alterna. Ya lo vamos a explicar enseguida. Muchachos y muchachas, hasta aquí. Dudas, consultas, por favor. Ninguna por acá. ¿Quién habló? No escuché. Dudas por aquí, muchachos, chiquillas, dudas. Ninguna Bueno, por acá. ya, perfecto. Hasta aquí no le hemos metido ni un número, ¿eh? Ojo, ni un número, solamente conceptos generales. Mira, vamos a explicar el voltaje alterno, que es precisamente el que tenemos en los enchufes, el que llega a nuestras casas, desde los postes, ¿cierto? Desde una central reductora, etcétera. A ver, hagamos el paseo más largo. Esto se genera
de alguna forma. Ya dijimos eólicamente, fotovoltaicamente, hidráulicamente, etcétera, termoeléctrica, con carbón, petróleo, etcétera. Se genera el voltaje, ¿ya? Y tenemos un sistema interconectado central que va desde la tercera región hasta la décima, si no me equivoco. Y después en los extremos tenemos otros sistemas que no son parte del sistema digamos, interconectado central. Más en el norte tenemos el sistema interconectado del Norte Grande y para el sur tenemos el sistema interconectado de Aysén y el de Magallanes, algo así. Sí, si no me equivoco. Pero gran parte, el 70% de Chile está interconectado con este sistema interconectado central, ¿ya? Que es alimentado por distintas centrales de distinto tipo. Estas centrales lo que hacen, por ejemplo, no sé, pues aquí en la octava región tenemos, no sé, centrales hidroeléctricas, ya arriba en Los Ángeles, en Antuco, una central tremenda, grande. Ya, pues, ¿qué hacen ellos? Se genera la energía, ¿cierto? Alterna, con alternadores que son movidos por el agua, etcétera, y son esa tensión alterna para ser llevada, no sé, 200 kilómetros o 250 kilómetros a las ciudades, tienen que ser traspasadas eh, o elevadas mediante transformadores. ¿Ya? Los transformadores son bobinas, es decir, alambres enrollados con un núcleo, qué sé yo, que pueden reducir el voltaje alterno o lo pueden elevar. Y por lógica, en la central misma, ¿qué se hace con los gigantes transformadores? Se eleva la tensión a 400.000 volts, por ejemplo. Y son enviados por estas tremendas torres de alta tensión. Y cuando se van acercando a las ciudades, esas torres se van reduciendo, o sea, digamos, van a haber centrales reductoras que van a bajar de 400.000 a 168 kilovolt. O sea, igual es una tremenda energía. Y acercándose más a las ciudades, se van reduciendo mediante transformadores reductores a tensiones más pequeñas. Y cuando lleguen a una tensión de media tensión, que son 13.800, recién esos cables pasan a la ciudad, que son estos tres cables horizontales que están en los postes grandes, ¿ya? No en los pasajes, en las avenidas grandes hay tres postes, o sea, tres cables horizontales, ya todos lo hemos visto, unos postes gigantes que tienen tres cables, ¿ya? Esos tres cables entre sí tienen una tensión de 13.800 volts, que se llama media tensión, no es alta tensión, pero es media tensión. Y luego, mediante unos transformadores que normalmente están entre dos postes, unos transformadores gigantes, grandes, se reduce nuevamente esos 13.000 y tantos volts a 380 volts. ¿Ya? Y en los 380, con un neutro común, baja a 220, que es el voltaje que nos llega a las casas. Yo voy a tratar de hacer esto, explicarlo en un dibujito que voy a hacer ahí para que quede clarito esto, muchachos, de cómo llega la tensión a nuestras casas. ¿Ok? Entonces, me voy a ir derechito en este minuto al voltaje alterno, que es lo que me interesa dejar claro durante los primeros minutos de esta clase. Muchachos y muchachas. Profesor, perdón, una consulta. Dime. Cuando uno habla de voltajes, ¿qué es lo que mata a una persona? ¿El amperaje, la intensidad o el voltaje? Mira, principalmente la corriente. Principalmente la corriente. Lo que pasa es que el cuerpo humano soporta, mira, hasta los 50 volts no hay problema. 50 volts continuo, no hay problema. Si yo tuviera un voltaje de 50 volts, yo ya lo sentiría como un cosquilleo, por decirlo de alguna forma. A los 80 volts ya alterno, ya doler. O sea, tú no podrías sostener un cable con 80 volts alterno. Continuo podría ser. 80 volts continuo, yo creo que el cuerpo lo soporta. Yo podría tocar dos cables, positivo y negativo, de una continua, como si fuera una pila, ponte tú. Con 80 volts yo creo que no hace daño, ¿eh? No hace tanto daño una continua de ese calibre. Ahora, ojo, por ejemplo, los trenes eléctricos, ¿no? Los trenes son eléctricos y ese cable que va al medio arriba, donde va un panteón se llama, un pantógrafo que va tocando el cable, ese va, no sé, ponle tú 3.000 volts continua, y cuando alguien poco inteligente quiere robar porque es de cobre, queda electrocutado y el tipo se carbonizó arriba el electrocutado. O sea, súper peligrosa la continua porque te agarra y no te suelta. ¿Ya?
Entonces, ¿te puede matar una continua? Sí. Yo diría que sobre los 150 volts puede ser. O sea, no matar, pero sí va a causar daño. Pero la corriente, ¿sabes tú que la corriente no puede ser superior a los... Mira, con 50 mil amperes uno ya casi está con fibrilación ventricular, está con paro, ¿cómo se llama? Del corazón, etcétera. Con 50 mil amperes, ¿eh? Muy poquito. Por eso que las protecciones eh, ahora existen, por supuesto, y son exigibles 100% en todas las instalaciones, las protecciones diferenciales. Y la protección diferencial, como máximo, soporta como máximo, como corriente de corte, 25 mil amperes o 30 en el peor de los casos. Pero no hay, para el caso domiciliario, que es el que nosotros vamos a estudiar, no existen diferenciales mayor a 30 mil amperes de diferencia, porque se supone que esos 30 mil amperes, cuando lo estudiemos bien, va a entender de que si el diferencial lo que piensa en el fondo, que, bueno, no piensa, pero supone de que, si ya, supongamos, entran 100 mil amperes, 100, y salen 70. ¿Dónde están los otros 30? Esos 30 significa que en el fondo el diferencial lo que hace es cortar la energía porque supone que esos 30 mil amperes se están yendo por el cuerpo de alguna persona a tierra. O sea, si entran 100 mil amperes, debieran salir 100 mil amperes el diferencial no va a operar. Pero si está diseñado para soportar hasta 30 mil amperes de diferencia, cuando pase al miliamper número 31 va a cortar nomás y te salvó la vida. ¿Ya? Así funciona. Normalmente los diferenciales son de 25 mil amperes, pero igual pueden ser de 30. Y si, si es de 25, mejor. Pues. Quiere decir que va a cortar antes de los 30 y mucho antes de los 50, que es como el límite que el cuerpo humano podría soportar, quizás con algún daño. Y es que también depende del tiempo de exposición. ¿Eh? Si está ahí un par de milisegundos, no sé, un 0,5 segundos, claro, puede haber daño, pero si está expuesto sobre un par de segundos, sí va a haber daño sin duda. ¿Ya? Y en el peor de los casos, un paro cardíaco, una fibrilación ventricular del corazón, etc. La corriente es, yo diría que el principal causa de muerte, por supuesto. Ahora, la alta tensión también, pues si estamos hablando de miles de volts, claramente que te va a matar si uno hace un contacto ahí con tierra, porque al final el cuerpo está hecho en, no sé, 70% de agua y por supuesto que va a circular corriente por el cuerpo, y eso es lo que tenemos que evitar. Para eso están las protecciones termomagnéticas, las protecciones diferenciales, la tierra, ¿cierto? Que toda instalación debe tener, justamente para que la corriente no se vaya por tu cuerpo, y si se va por tu cuerpo sea una corriente pequeña que quizás más que el susto no te, digamos, no te mate, ¿cierto? Si tomamos las precauciones, no vamos a tener problema ninguno. Siempre hay que trabajar sin energía. Alimentar un circuito después que uno hace algo es lo último que uno hace, cuando ya está todo listo y uno no va probando los circuitos así, voy a probar ahora, voy a levantar el automático. No, uno lo termina, lo revisa sin energía y luego de eso, pum, vamos probando con el interruptor. Pero uno no debiera, digamos, probar con energía, por si acá, muchachos. ¿Quedó claro, estimado? No sé quién preguntó. Sí, señor, me quedó claro. Perfecto, Walter. Ya, entonces vamos, chiquillos, como dijimos, con la alterna. Chuta, se me va la cámara porque muevo aquí el computador. Lo muevo para que puedan escuchar un poco mejor. Ya, voy a hablar de la corriente alterna, o más bien del voltaje alterno. Voy a borrar aquí. Eh, voltaje alterno sinusoidal. Miren el nombre, sinusoidal, sin. Este sin viene de la función trigonométrica seno. En inglés, seno es sin. Si usted ve en una calculadora científica, dice sin cos tag, o sea, seno, coseno, tangente. Sinusoidal. ¿Por qué? Porque la, la señal alterna tiene la forma de onda de la señal
sinusoidal o de la señal seno. También en español se puede llamar sinusoidal o senoidal. Senoidal. Aquí está, seno, sin. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Voltaje alterno sinusoidal. Bueno, es un voltaje, ¿cierto? Es una diferencia potencial, qué sé yo, pero no tiene polaridad. Es decir, no va cambiando su polaridad, no cambia de polaridad. No voy a notar aquí, pero por supuesto el voltaje alterno es un voltaje, es decir, es la diferencia potencial entre dos puntos, bla, 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 pero no cambia de polaridad. O sea, perdón, cambia de polaridad. Voltaje alterno sinusoidal cambia su polaridad cada medio ciclo. Cada medio ciclo. Ya vamos a ver qué es eso. Cambia su polaridad cada medio ciclo. Por lo tanto, la corriente también cambia de sentido. La corriente que empuja el voltaje, ¿cierto? Cambia su polaridad cada medio ciclo y también la corriente. Le voy a poner la corriente, la I nomás, la corriente. Claro, porque acuérdense que el voltaje genera la corriente. Entonces, si va cambiando la polaridad o el sentido del voltaje alterno, va a cambiar el sentido de la corriente también. Bueno, sin más misterio es esto. El dibujo es bien encachado, es así, ¿cómo se llama? La forma de onda de la función seno es esa, así. Eso es la forma de onda de la función seno. ¿Dónde está el ciclo? Yo digo el ciclo, este ciclo. ¿Cuál es un ciclo? Esto. De aquí a acá, o sea, donde parte, ¿cierto? Sube hasta un voltaje máximo aquí, Vmax. Este voltaje, este tiempo. Mira, donde parte, este es el origen, el cero. Sube, llega a un voltaje máximo, baja a cero, mientras va pasando un tiempo, ¿cierto? Después pasa por un voltaje negativo, este es menos Vmax. Menos voltaje máximo, el mismo que de arriba, si este es 10 volts, este es menos 10. No se le dice voltaje mínimo, se le dice menos Vmax. Y vuelve al origen. Y esto se va repitiendo periódicamente, es decir, se repite, digamos, las veces que yo estime conveniente, porque eso se llama frecuencia de la afinidad del tipo. Entonces, ahí, fíjense que yo tengo un semiciclo positivo, si esto es un ciclo, también podría ser un Hertz, ya lo vamos a definir, y que tiene un periodo, T. Ese T es el tiempo, ese T es el tiempo que demora de aquí hasta acá. Ese tiempo, porque ahí está el eje del tiempo, es lo que llamamos nosotros el periodo de tiempo. Y eso es un ciclo. Por supuesto que esto es más complejo que una continua, porque la continua, sabemos que es así, pues está el tiempo, ahí está el voltaje, y si yo tengo un voltaje de 12 volts, tengo 12 volts y tengo una continua así, perfecto. ¿Cierto? Que no cambia en el tiempo. Eso es una continua, DC. En cambio, esta es una alterna, es AC, corriente alterna, ¿ya? Entonces, ¿es más complejo? Claro que es más compleja, pero no más difícil. Mira, dejémoslo ahí. Ahí tengo un ciclo o un Hertz de este voltaje alterno sinusoidal. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, que tengo un semiciclo positivo y uno negativo. Entonces, yo voy a dibujar esto, mira. Es como que la corriente que genera este voltaje circulara en un sentido cuando está en el sentido positivo y cambia de sentido en el negativo. Por ejemplo, lo voy a dibujar con rojo. Por ejemplo, la corriente cuando está positivo, supongamos, circula en esa dirección. Y cuando está negativo, circula en la dirección opuesta. ¿Ya? Es así. La corriente empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, llega hasta arriba, después baja hasta cero. Ahí es la corriente cero. Después, cuando cambia de sentido,
la corriente circula en el otro sentido justamente. Ya, por eso que, a diferencia del voltaje continuo, que la corriente circula siempre en la misma dirección, en alterna no, la corriente va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Eso. Existen dos parámetros más. Uno, bueno, un parámetro es el voltaje máximo, ¿cierto? Que por lógica, y el nombre lo dice, el voltaje máximo que alcanza la onda, ¿cierto? Sinusoidal. Ahora, mi pregunta es, nosotros, bueno, todos sabemos que en ese enchufe que está ahí, el que está en su casa, ¿qué voltaje tengo ahí? 220. 220. 220. 220, sí. Mira, yo te voy a explicar, aquí vamos a derribar un mito, ¿ah? Pero no quiero complicarlo, pero esto es así, porque este es un curso, entonces usted tiene que saber estas cosas. Todos sabemos que son 220, ¿está bien? Sí, pero con un apellido. Mira, yo lo voy a explicar de esta forma, chiquillo. Mira, voy a hacerle un zoom al semiciclo positivo, mira. Un zoom. Ahí. Pum. Supongamos que yo lo pongo esto todo sobre un cubo de acrílico, que yo pueda ver esto y esto fuera un cerro de arena. Perfecto, yo tengo aquí, por supuesto, el B máximo. Pero fíjese usted que, ¿dónde están los 220? Lo lógico sería que estuvieran ahí, ¿o no? Los 220 volts, ¿o no? Sí, Correcto. Sí, pues, lo lógico, ¿cierto? Pero no, pues, no están ahí los 220. Resulta que si esto fuera un cerro de arena, chiquillo, y yo aplastara la arena, va a quedar al final un, ¿cómo se puede decir? Un rectángulo, ¿no? Si yo aplastara esta arena, sacara un promedio, ¿o no? ¿Se entiende? Que esta arena que sí, está aquí estuviera acá y acá, ¿o no? Si yo aplanara esta área bajo la curva, una integral, y yo saco un promedio, fíjense que ese promedio es lo que se llama el voltaje efectivo. El voltaje efectivo. Y ese voltaje efectivo, muchachos, es 220 volts, el promedio. ¿Ya? Los 220, sí, aquí en el enchufe, ¿hay 220? ¿Ahí? ¿Hay 220 ahí? Sí, hay 220. Pero efectivos. 220 volts, voltaje, así se le llama, para hacer la diferencia con el voltaje máximo. Voltaje efectivo, 220 volts. Además, ese voltaje efectivo es lo que mide los instrumentos, los voltímetros, ¿cierto? Yo tomo el voltímetro, lo pongo en alterna y pongo aquí, me va a medir 220, sí, porque el voltímetro mide voltaje efectivo. Pero hay una fórmula, muchachos, que es voltaje máximo, dice, es igual a voltaje efectivo por raíz de 2. O sea, el voltaje máximo, bueno, raíz de 2 es 1,41, si yo saco la raíz, multiplicado por el voltaje efectivo, que son 220, me va a dar mucho más que 220. Sí, pues. Voltaje máximo sería 220 volts por raíz de 2, y eso me da aproximadamente 311 volts. ¿Ya? O sea, el voltaje máximo aquí serían 311 volts aproximadamente. 310,9 creo que es por ahí. A ver si alguien hace el cálculo. ¿Alguien hizo cálculo? Chicos, sí, señor. ¿cuánto da? ¿Cuánto da, muchachos?
A ver, ahí lo quiere hacer. Espera un poquito, a ver. 311.12. 311.12. A ver, lo voy a hacer aquí yo para que lo vean. A ver, calculadora. Ahí está, son. Pero aquí, la raíz. Científica. Raíz. ¿Tengo raíz aquí o no? Cuadrada. Ah, sí, raíz cuadrada. 2, ¿cierto? No sé si hay que apretar la raíz primero o no. Ya, ahí está punto. Esa es la raíz de 2, 1.41, dije yo, por 220. Eso me da 311,12, claro. Ya, pues 311 dije yo aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, a ver. Sí, 311,12. Ya, pues entonces, en resumen, a nuestros enchufes nos llega como máximo 311, después pasa por 0, después va a la parte negativa, que sería menos 311, y usted dirá, pero ¿y los 220? Si todo el mundo sabe que son 220. Sí, lo que pasa es que son 220, efectivamente, pero efectivos, o sea, en promedio. ¿Ya? Entonces no tenemos nosotros los 220 aquí arriba en el pic, digamos, de la onda sinusoidal. ¿Ya? Esto es lo que nos llega a nosotros, a nuestro enchufe en todo Chile. ¿Ya? ¿Y cuántas veces se repite esto, esta onda, chiquillo, en un segundo, en un minuto, no sé? 60 ciclos por segundo. Eh, no, anda cerca, pero no. Anda cerca. Réstale 10. Entre 50 y 60 dicen Entre las 50 y indicaciones. 60. 50. Son 50. 50 Hz o ciclos. Mira, voy a borrar ahí. Ay, chuta. Me dio una patada. Ya, voy a borrar ahí. Ya sabemos que el P máximo son 311. Bueno, esto en realidad. Voltaje efectivo por raíz de 2. ¿Ya? Estas cositas deberían ir anotándolas por ahí, chicos. Está además decirles que traten de anotar estas cosas por ahí en un cuadernito, en alguna parte. Son importantes. Mira, la frecuencia, hay un parámetro que es. Chuta, ¿por qué se me apaga esta cuestión? A ver. La frecuencia. Ya hablamos del voltaje máximo, ¿cierto? Perfecto. Voltaje máximo, como ustedes ya vieron, es el máximo voltaje que alcanza la onda sinusoidal. Voy a apagar una luz a ver si se ve mejor. Esa. Ahí se ve un poco mejor, ¿o no? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, voy a hablar de la frecuencia. Frecuencia. F. Esa es la sigla. Es el número. Es el número de veces en que ocurre un ciclo en un segundo. Es el número de veces que ocurre un ciclo en un segundo. Nosotros dijimos que teníamos un ciclo ahí, por ejemplo, ¿cierto? Supongamos parte aquí justo en 0. Ahí tengo un ciclo, 1. Después viene otro, 2. Ahí tenía el segundo ciclo. Bueno, en Chile, la frecuencia es 50 Hz. Ya, la unidad es el Hertz, ¿ah? H-E-R-T-Z. Hertz. La unidad medida de la frecuencia es el Hertz. Hertz. HZ. En Chile, la frecuencia es 50 Hz. O sea, este ciclo que parte en 0 llega a 311, baja a menos 311 y vuelve a 0, ¿se repite 50 veces entonces? Sí. Este es el tercero, el cuarto, el quinto, etc. 49,
50. Y ahí, este es el 50, aquí está el 49, y desde aquí hasta acá es un segundo. O sea, en un segundo tengo 50 veces este ciclo que va a menos 311 y baja o sube a 311 y baja a menos 311. Sí. ¿Se repite 50 veces? Sí. O sea, súper rápido. Claro que sí. En Argentina son 60 Hz. En Estados Unidos son 60 Hz también. Aquí en Chile son 50. Entonces, la frecuencia del voltaje alterno sinusoidal en Chile es 50 Hz. El voltaje máximo del voltaje de la red domiciliaria en Chile es 311. El voltaje efectivo de la red domiciliaria en Chile es 220 volts, que es el número que todo el mundo conoce, ¿cierto? Ya, pues, ¿se entendió, no? La frecuencia es el número de veces en que ocurre un ciclo, en un segundo. 50. ¿Estamos? Estamos. ¿Se fue? Señor. ¿Sí? ¿Consulta? Ahora, claro que existen equipos. Antiguamente, mira, antiguamente uno, no sé, compraba una tele en Argentina y la traía para Chile, aparte que eran otros sistemas de televisión, también había problemas con la frecuencia, porque ahí eran 60, que eran 50. Ahora los equipos dicen, ahí si usted se ha fijado en alguna parte, dice 50, 60 Hz. Dice que, o sea, en el fondo da lo mismo si es 50 o 60, lo dice. ¿Ya? En Argentina igual tienen 220 volts efectivos como voltaje, así que por eso que uno puede llevar un cargador, lo pone allá y carga igual. ¿Ya? No hay problema en eso. Pero no así si uno trae un equipo de Estados Unidos, ¿cierto? Allá son 110, por lo tanto aquí, ¿qué hay que hacer? Reducir los 220 a 110, antes de enchufarnos cualquier equipo. Bueno, eso es la frecuencia, muchachos, 50 Hz. Voy a borrar ahí. Bueno, en realidad no voy a borrar. Voy a poner otro parámetro importante, que es el periodo, ya lo había mencionado yo. Periodo. La sigla es T, que viene de tiempo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que demora en ocurrir un ciclo. Es el tiempo que demora en ocurrir un ciclo. Tiempo. Me faltó algo. La frecuencia tiene una fórmula, lo voy a anotar aquí. Frecuencia es igual a 1 dividido por el periodo T. Y la unidad es el Hertz. Anótenla por ahí. Muchachos, anótenla ahí. La frecuencia es el recíproco del periodo. ¿Van de la mano entonces con el periodo? Claro que sí. Pues. Sí, pues mira, piensen en esto. Si en un segundo yo tengo 50 Hz, entonces el periodo, que es el tiempo de uno de los 50, es como que yo tomo el segundo y lo parto en 50, ¿no es cierto? Es que un haya y lo parto en 50. Y el tiempito, ese tiempito de uno solo va a ser el periodo. Eso es lo que me significa el periodo. Es el tiempo de un solo ciclo. Entonces es lógico que sea un segundo dividido por 50, ¿cierto? En el caso de... Veámoslo. ¿Cuánto es? A ver. Puede ser con... con negro. Frecuencia es igual a 1 dividido 50 Hz. ¿Cuánto es eso? No voy a hacer acá porque está muy chico. Frecuencia es igual a 1 partido por el periodo, T. ¿Cierto? Espérate. No, espérate. Antes que nada. Sí, bueno, tengo el periodo. La fórmula del periodo, ya sabemos que el periodo es 1, es el tiempo de un solo ciclo. Entonces, la fórmula es 1 partido por frecuencia. Y esto está en segundos normalmente, ¿ya? Ustedes se fijan, la fórmula del periodo con la frecuencia son casi iguales, claro que sí. Porque el tiempo, el periodo pasa multiplicando y la frecuencia pasa dividiendo, por eso queda así.
Ya, pues entonces miren, el periodo, ¿cuánto será el periodo cuánto se van a ocurrir? Uno de los 50 ciclos de un segundo de la corriente eléctrica en Chile. Hagamos un cálculo. Periodo T es igual a 1 dividido por 50 Hz. ¿Cuánto da eso? 1 dividido 50, que sería 1 partido por la frecuencia, ¿cierto? Esa forma. En el fondo es un segundo dividido por 50 veces, ¿cierto? 50 ciclos. 0.02. 0.02 segundos, ¿cierto? Sí. 0,02 segundos. Mira, hay una tecla en la calculadora que se llama Ingeniería, Engineer, ENG. Si usted aprieta, oprime la tecla ENG en la calculadora, que significa ingeniería, la calculadora lo que va a hacer es mover esa coma, digamos, y ponerla en un sub múltiplo, como mili o kilo para arriba, o mega, o giga, o micro, o nano. Va a mover la coma y va a dar un entero. Bueno, eso, en realidad, si usted pone la tecla ingeniería, va a quedar así. Va a correr la coma 3 veces para acá y va a quedar como 20 milisegundos. Y ese milisegundo se lee en la calculadora como 10 elevado a menos 3. Si usted mira bien la calculadora, si es que tiene una calculadora científica, y usted apretó la tecla ingeniería, va a quedar 20 y en un extremo queda 10 elevado a menos 3. Y eso es mili. Entonces, el periodo, el tiempo, ¿cierto?, que demora en ocurrir un ciclo en Chile es de 0,02 segundos o 20 milisegundos. Piense usted, es como, eh, es como que yo tenga, a ver, un metro, una wincha de un metro, ¿cierto? Si yo lo divido en 1000, ese metro, voy a tener un milímetro, ¿cierto? Un milímetro. Ya, aquí el segundo se dividió en 1000 y tengo un milisegundo, pero uno de los ciclos va a ocupar 20 milisegundos. O sea, es como que yo, si tuviera un metro un metro de distancia, lo divido en 1000, voy a tener 1000 milímetros, ¿cierto? Y si yo tomo 20 milímetros, que son 2 centímetros, ¿cierto? 2 centímetros sería uno, a ver, 2 centímetros, no, 20 milímetros. Claro, 10 milímetros son un, sí, 2 centímetros, es como esto. A ver. Es como que yo tomo un metro de aquí hasta acá. Eso es un metro. Si yo divido esto en mil milímetros, si tomo 20 milímetros, o sea, 20 milisegundos, voy a tener un ciclo. Y si tomo otros 20 más, voy a tener otro ciclo, dos, ¿ya? Y si tengo 20, y esto lo voy a poder hacer 50 veces por 20 milisegundos, voy a tener un segundo, o sea, 1000 milisegundos. ¿Ya? Entonces, en resumen, uno de los ciclos que divide un segundo en 50 es 20 milisegundos o 0,02 segundos. Y fíjense en esto, la frecuencia es 1 partido por el periodo, 1 partido por t. Entonces yo puedo poner aquí 1 partido por t y el periodo t es 0,02 segundos o le pongo 20 milisegundos. Ya pongámosle 0,02. Y eso me va a dar, según la calculadora, 50 Hz. ¿Ya? Son recíprocos uno del otro. ¿Sí? Esos 0,02 segundos son los que resultaron de acá. Ahí está. ¿Ok? Muchachos y muchachas. Oh, se me fue. Se me va negro cuando muevo el computador. ¿Está claro o me enredé para explicarle algo tan simple? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Si el recíproco es uno del otro, ¿no? Sí, clarito. Ya, perfecto. Esos son los tres parámetros. Bueno, faltan dos más.
de la onda sinusoidal. Por eso yo le dije que es más compleja, claro que es más compleja. Pero, ¿cómo se llama? Eh, tenemos voltaje máximo, periodo y frecuencia. Hay dos parámetros más. Uno es la fase, que no voy a entrar ahí, y la otra son la longitud de onda, que tampoco voy a entrar ahí. Pero para nuestra tranquilidad, con estos tres parámetros es más que suficiente. Además que de ahora en adelante nosotros siempre vamos a hablar de, más que de 220, vamos a hablar de fase y neutro. Ya, acuérdate que el voltaje, no pierdan de vista que siempre es una diferencia potencial. Entonces tienen que haber dos extremos. Uno va a ser el neutro a contar de ahora y la fase. En continua Potencia tengo, no se mete ahí, profe. sí, perdón, Potencia no se mete en ese parámetro. sí, o sea, no ahora, pero es que lo que pasa es que voy a ver ley de Ohm y de pasadita vemos la potencia, al tiro, ahora. Lo que me Ok. interesaba a mí, lo que me interesaba a mí en estas horitas que han pasado es dejar claro los tres parámetros de la electricidad. Voltaje, tanto continua como alterna, corriente, tanto continua como alterna, en amperes, y, ¿cómo se llama? Resistencia. Ya dijimos que era digamos, la oposición al paso de la corriente da en ohm, que lo pusimos delante. Si quieres lo anoto ahí. Y dentro del voltaje alterno tenemos tres parámetros. Alterno sinusoidal, tenemos el voltaje máximo, la frecuencia y el periodo. Y con eso estamos. Entonces ya voy a anotar lo último, la resistencia nomás, y, y estamos con las tres variables eléctricas. La potencia es como un resultado de las tres variables de la ley de Ohm, pero en general son, bueno, igual la potencia es importante, aunque la potencia igual se puede complejizar porque hay potencia activa, reactiva y potencia aparente, son tres tipos de potencia. Nosotros trabajamos normalmente con la potencia activa. Cuando hablamos de 100 watts de una ampolleta es porque esa es la potencia activa. ¿Ya? Así que no nos vamos a complicar con lo otro porque la potencia reactiva y aparente son cuando trabajan uno con bobina o con como condensadores, cosas que nosotros en la casa no ocupamos de eso. ¿Ok? Entonces, muchachos, me faltaría, ya que está medianamente claro, supongo yo, lo que es el voltaje alterno, no pierdan de vista que los 220 volts sí están, porque es un voltaje efectivo, pero gráficamente los 220 es un promedio, ¿eh? Porque llega hasta los 311, como ya vieron ustedes. Hasta aquí, muchachos, dudas, consultas, porfa. Bien, como nadie dice nada, voy a borrar ahí, chicos, y voy a anotar lo que es la resistencia nomás. Lo voy a anotar nomás. ¿Ok? Denme un Ok, minuto. Para que no quede en el aire, ¿ya? Ya. Dice ahí, resistencia es la oposición de los materiales de oponerse al... Otra vez oponerse, no, está mal redactado, ¿cierto? En la oposición de los materiales, chuta, no, es una propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente. Sí, ahí me equivoqué. Es la propiedad. Es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente, ¿ya? Su unidad de medida, el ohm. Ohm.
ya representado por la letra griega o omega. Esa es la resistencia, muchachos. El nombre lo dice, por cierto, se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Es una propiedad de los materiales. Usted dirá, ¿y el cobre, que es un buen conductor, tiene resistencia? Claro que tiene resistencia. Poquita, pero tiene. Y eso es lo que pasó con ¿cómo se llama? Con Tomás Alva Edison. Resulta que Edison, claro, generó planta o descubrió, o, digamos, trabajó y patentó la corriente continua y él quería hacer corriente continua en todo el mundo. Claro, logró encender algunos bombillos, ¿cierto? De lámparas, etcétera, etcétera. Pero resulta que la corriente continua se, eh, tiene muchas pérdidas, ¿ya? Un cable, o sea, un cable de cobre que lleve corriente continua tiene muchas pérdidas. Si yo le meto, no sé, 100 volts, pues a 50 metros voy a tener 40. Entonces, eso al final hace que cada ciertos metros haya que poner otra planta generadora de voltaje continuo, lo cual hacía inviable ¿cómo se llama? Digamos, la teoría de Edison. Si bien es cierto, funcionan algunas cosas, que se ponen en una ciudad podrían haber 20 centrales, entonces era inviable. Pero nuestro amigo Tesla, Nikola Tesla, él llegó con la alterna sinusoidal, estudió, qué sé yo, el sistema y llegó a la conclusión que con alterna podíamos transportar kilómetros ese voltaje sin sufrir grandes pérdidas. Claro que hay pérdidas, por supuesto, pero no tan grandes pérdidas. Así que es una buena opción. ¿Cómo se llama? La alterna. Por eso que todas las centrales, muchachos, eléctricamente generan alterna. Y además que una continua no pasa por un transformador, pero sí una alterna. La alterna sí se puede elevar y, ¿cómo se llama? Se puede elevar y poder transportar de un lugar a otro kilómetros sin sufrir grandes pérdidas. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que toda la distribución, muchachos, se hace en alterna, hasta la casa, toda la distribución, todo se hace en alterna. Y la continua están en los equipos electrónicos, por cierto, el televisor, la radio, el computador, el celular, todo es continuo. Pero la distribución hasta el enchufe es alterna. ¿Ok? Dicho esto, bueno, eso es lo que tengo que decir la resistencia, en realidad no es mucho. ¿Qué tenemos de resistencia nosotros en la casa? El hervidor. El hervidor es una resistencia. Si usted lo mira por dentro, es una resistencia que calienta el agua. Ya, 2000 watts, una tremenda potencia. El horno, estas varillas rojas que se ponen al rojo, son resistencias, que se ponen al rojo, consumen toda la potencia en calor. Esta ampolleta antigua donde, digamos, ¿cómo se llama? Incandescente, de 100 watts, eran re malas, eran buenas porque alumbraban mucho, sí, sin duda, pero malas en cuanto a la eficiencia, porque, no sé, de los 100 watts, 95 se iban en calor y 5 en luz nomás, lo cual hacía perder mucha energía, mucha potencia. Ya, voy a borrar ahí, muchachos, y voy a explicar lo último de esto con el poste, que yo siempre lo explico. Sí, dígame. Lo valoro. Sí, adelante. Cambio. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, los halógenos también gastan harta energía. ¿Qué cosa? Los halógenos, ¿Los focos? sí, foco halógeno. Ah, sí, pues, también. Claro que sí. También. También, sí, y alumbran harto, pero también consumen harta energía, porque un foco puede ser de 100, 200, 500 watts, pues. También, claro, alumbran harto, pero también consumen harta energía.
o más bien no son tan eficientes. Ahí mejora así el rendimiento un poco, ¿ah? Mejora bastante, yo diría que un 50%. Pero igual es 50%, no sé, pues si es un foco de 500, 250 se van a ir en calor y 250 en luz. Entonces igual es una pérdida grande. Ahora, tampoco las lámparas LED son, bueno, sí, todos queremos bajar el consumo, pero tampoco alumbran tanto, ¿ah? Si usted se fija bien, si no es una ampolleta LED de alta potencia, tampoco es que alumbren mucho, digo yo, ¿ah? Habría que poner más de una, por lo menos, para que alumbre mejor. Bien, entonces voy a ver lo del poste, a ver si queda más claro esto. A ver si... Voy a buscar un poste grande, 3 líneas, 3 líneas eléctricas. Este es un poste grande que va en las avenidas grandes. Esas 3 líneas eléctricas son de media tensión. Media tensión. Y el voltaje entre ellas es de más o menos 13.800 volts, lo que equivale a 13,8 kilovolts. ¿Ya? Los kilos son 1000. Un kilogramo de pan son 1000 gramos de pan, ¿cierto? Por lo tanto, 1000 gramos, o sea, un kilogramo o un kilovolt son 1000 volts cada kilovolt. Entonces, como son 13.008, son 13,8 kilovolts. Eso más o menos la tensión en estos postes grandes, ¿eh? Que pasan por la avenida principalmente. Yo voy a hacer lo siguiente. Esta línea de media tensión las voy a bajar a un transformador. Estos transformadores son más comunes que están en las poblaciones, ¿cierto? Uno ve, digamos, con 2 postes al medio un transformador. Ya, ese transformador es que voy a anotar aquí, o dibujarlo. Y ahí va a estar el transformador. Voy a bajar estas 3 líneas al transformador, y del transformador salen 4 líneas. Este transformador está en estrella de triángulo. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero es así. Acá hay un foco del poste y salen 4 cables. De ese transformador bajan 4 cables así. 2, 3, 4. El primer cable de arriba, muchachos, que sale del transformador, y en todos los postes, que son postes más chicos, ¿cierto? Bueno, chico entre comillas. El primer cable es el neutro. El neutro, N. Los otros 3 cables que bajan son las 3 fases. La fase viene siendo el terminal activo, ¿ya? Y se llaman en Chile R, S y T. RST, en Estados Unidos se llaman ABC, en otros países se llaman X y Z. Bueno, aquí en Chile son RST. Si yo me subo el poste, coloco un tester entre ellas, digamos, entre las 3 fases, el voltaje se llama voltaje fase-fase, o entre fases, o entre líneas. Ese voltaje es de 380 volts, muchachos. La trifásica, ¿ya? Las 3 fases, RST, el voltaje entre líneas, entre ellas es de 380 volts. Bueno, ¿y dónde están los 220? ¿No? Los 220 están entre el neutro y cualquiera de las 3 líneas. Entre el neutro y cualquiera de las 3 líneas, tengo ahí voltaje fase neutro, y ese voltaje fase neutro es 220 volts, efectivos, como ya sabemos. Repito, el voltaje entre el neutro y cualquiera de las 3 fases, o sea, entre el neutro y la R tengo 220, entre el neutro y la S tengo 220, entre el neutro y la T tengo 220. Y si yo mido entre las fases, o sea, entre RS, RT o ST, voy a tener 380. Alterno, sinusoidal. Los 380 también son alternos, también son sinusoidales, ¿eh? Y esos 380 tampoco son el máximo, también son efectivos.
Y el máximo ahí de voltaje trifásico es 380 por, en vez de raíz de 2, es raíz de 3. Y eso se acerca a los 660 volts. O sea, el máximo son 660. Sí, pues, igual, por eso que cuando la energía eléctrica trifásica igual es peligrosa, porque estamos hablando de voltajes mucho más altos. ¿Ya? ¿Cómo vamos ahí, chiquillos? ¿Cómo vamos? Ahora cuando sacan a la calle, miren los postes, porque ahora, a contar de ahora, van a ver cómo funciona esto. Así funciona. Y me está quedando bonito el dibujo, mira, más encima. Acá son subterráneos los cables. Ah, ya. ¿Dónde eso? Las Condes. En Estamos Las Condes. trabajando. Claro, para soterrar los cables, claro. Pero en alguna parte, bueno, eso es más o menos en el 1% de Chile, pero el 99% es así. Chuta, claro que sí. Oiga, y como alcance hay un montón de cables. Usted muestra tres cables, pero los postes tienen un montón de cables que ya no sirven para nada. Ah, sí, pues lo que pasa es que yo estoy dibujando los 4 cables que me interesan, pero luego abajo viene, mira, abajo de esos 4 cables viene el alumbrado público, que sería un neutro y el alumbrado público. Y ahí voy a tener luz yo. Y después viene todas las telecomunicaciones. Telecom. Todo lo que es telecomunicaciones viene después, que arriendan el poste. ¿Ok? Bueno, la cosa, muchachos, es... Ah, ya, pero me falta lo siguiente. Yo voy a tener unas casas, mira. Una casa aquí, otra casa acá, otra casa aquí, por ejemplo, otra casa allá. Entonces, los postes, para que haya una diferencia de 220, tiene que haber un voltaje entre el neutro y cualquiera de las 3 fases. Entonces, así se van repartiendo, muchachos, ¿eh? Se reparten. Mira, ¿por qué son 3 fases? Porque necesitamos, no se puede sobrecalentar una fase, tiene que haber 3, por lo menos para que sea una distribución uniforme. Por ejemplo, para alimentar esta casa, yo tomo el neutro, el primero, con una fase, la R, R. La segunda casa, neutro, con la fase S. La tercera casa, neutro, con la fase T. La otra de más allá, neutro, con R, por ejemplo. Y la que esté más allá, con S. Pero después ya se me acaba la distancia, así que tengo que ir al siguiente poste y empezar a cablear. Entonces, ¿qué pasa si viene un camión y choca por ahí y corta la fase R? No voy a tener luz aquí, en la fase S sí, en la T sí y en la R no. ¿Se ha fijado cuando se corta la luz, el resto uno sale a mirar afuera y el de vecino sí tiene luz, el de más allá también, y el de más allá no tiene? No, acá se me corta igual, por todos lados. Sí, claro que sí, pero a veces puede ocurrir esto, que se corte una fase nomás y, claro, gran parte de los, de los, de los vecinos sí tiene luz, menos uno más el de más allá. Claro, cuando se corta, cortas, obviamente, si se corta acá arriba, una de estas 3 líneas o las 3, nadie va a tener luz, claramente. Bueno, eso es más o menos la cosa, muchachos, con respecto a la distribución, estimados muchachos. ¿Qué les parece? Esta es una explicación que nadie da, porque no sé por qué no la explican, pero es así. Esto funciona así, chicos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeñísimo break, muchachos. Son las 21:12. Ya unos 10 minutitos ahí para el cafecito, para el cigarrito, para lo que sea, ir al baño y volvemos en 10 minutos más o menos, ya 21:23. Dejémoslo ahí, ¿vale? Un pequeño Ok. break. Luego venimos con la ley de Ohm, que es súper importante. Volvemos enseguida, ¿ya? 10 minutos.
Bien, muchachos y muchachas, estamos de vuelta. ¿Están ahí, chicos? Sí, profesor. Ya. Oye, bueno, ahí está la explicación más o menos de cómo se distribuye esto en las poblaciones, en todos lados. No perdamos de vista que hay un neutro y tres fases, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay tres y no una? Bueno, la explicación es lógica porque claramente no podemos sobrecargar una línea. Tiene que haber, por supuesto, más de una, más de una línea, ¿ya? En caso de que falle alguna. Y eso, ¿ya? Ahora voy a partir, por ahora, con la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm es, por supuesto, una ley eh, que relaciona estas tres variables. ¿Ya? Digamos, la tensión, la corriente y la resistencia. Y de ahí sale, por supuesto, la potencia, que también va de la mano de todo lo anterior. Así que voy a borrar aquí, ¿ya? Y voy a anotar lo que es la ley de Ohm, la fórmula, porque son fórmulas. Ya voy a borrar ahí. Espérense un poquito. Se me cae cuando muevo el computador. Y ahí está grabando, sí, ya. Voy a borrar, ¿eh? Ley de Ohm. Dice, entre comillas, la intensidad de corriente. Intensidad I. La intensidad de corriente I, coma, es directamente proporcional al voltaje B. La intensidad de corriente I es directamente proporcional al voltaje B corta, al voltaje, a la tensión, ¿cierto? A la diferencia potencial. Directamente proporcional. Yo lo dije en delante, ¿qué pasa si hay un voltaje máximo? Va a haber una corriente máxima. Si el voltaje es cero, es cero la corriente. ¿Ya? Es directamente proporcional. A mayor voltaje, acuérdense que el voltaje es el que empuja los electrones, ¿cierto? A mayor voltaje va a haber mayor corriente. A menor voltaje, o voltaje cero, menor corriente. Por eso que se dice que es directamente proporcional. Pero, decía corriente, y es directamente proporcional, e inversamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional a la resistencia, R. Cierre de comillas. Esa es la ley de Ohm, en palabras. La intensidad de corriente I es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y es lógico, ¿cierto? A mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. Eso es lo que pasa cuando hay un cortocircuito, por ejemplo. Cuando por error, por falla, no sé, hay una fase que toca el neutro, va a haber un cortocircuito, un COSI, un cortocircuito. ¿Qué va a pasar ahí? Va a operar las protecciones. Claro, porque como la resistencia, cuando yo pongo o junto un neutro con una fase, la resistencia es cero, y si la resistencia es cero, como dice ahí, inversamente proporcional a la resistencia de la corriente. O sea, si la resistencia disminuye tanto, es decir, que es cero, la corriente se va a las nubes, se dispara, se eleva, pero mucho. ¿Quién corta ahí? Bueno, las protecciones, el termomagnético o el diferencial. Porque no pueden circular miles o millones o cientos de amperes en una casa, no. Tenemos un límite, ¿cierto? Ya sea 25 amperes como máximo. Por lo tanto, al haber un cortocircuito, la corriente se eleva demasiado y eso hace que las protecciones operen. ¿Ok?
Entonces, esa es la ley de Ohm. Ahora, en cuanto a fórmula, es la siguiente, anoten esto. Aquí están las tres variables, ¿cierto? Corriente, voltaje y resistencia. La corriente I va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia en amperes. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia en volt. Y la resistencia va a ser igual al voltaje dividido por la corriente en ohm. 1, 2, 3. Ahí están las tres fórmulas. Las tres principales fórmulas, muchachos y muchachas. Y esto que está ahí, por supuesto, es la base de todo. Todo parte de aquí, de la ley de Ohm. Ahí están las tres variables representadas. Chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿Cómo vamos? Bien por acá. Ya vamos a hacer unos ejemplos, por supuesto, para que vayamos entendiendo esto, ¿ya? Pero es cosa de ver la fórmula, mira. La primera fórmula, la de arriba, la 1, dice que la intensidad corriente I va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Mira, ¿qué pasa si la resistencia, es decir, lo que está en el denominador, aumenta? ¿Qué pasa con la fracción esa? Si en la R empieza a aumentar, ¿qué pasa con la I? Baja. Disminuye. Sí, pues, disminuye, claramente, ¿cierto? Si algo, el voltaje, yo lo empiezo a dividir por algo cada vez más grande, por supuesto que el resultado es algo más pequeño, ¿cierto? Y eso tiene relación con la ley de Ohm, pues dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, claro, porque si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Y al revés, si la resistencia, ¿cómo se llama? Disminuye, es decir, tiende a cero, bueno, no existe, es infinito si algo lo digo por cero, ¿cierto? Indeterminado. Pero si va disminuyendo y no es cero, pero casi cero, la corriente empieza a aumentar, porque es inversamente proporcional. Y al revés, si la resistencia es constante y el voltaje, es decir, lo que está arriba en el numerador, empieza a aumentar al doble, por ejemplo, si son 10 volts, ya, pongámosle número, 10 volts y 2 ohm. Ya, el voltaje son 10 volts dividido por 2 ohm. Eso da 5 amperes, ¿cierto? El resultado serían 5 amperes, 10 volts dividido por 2 ohm. ¿Qué pasa si los 10 volts ahora son 20? Sería 20 volts dividido por 2 amperes, o sea, 2 ohm, me da 10 amperes. O sea, la corriente aumenta al doble, si yo aumento al doble el voltaje. Por eso que arriba dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Y es verdad, pues si yo, ¿qué pasa si ese voltaje que era de 10 volt dividido por 2 ohm me daba 5 amperes? ¿Qué pasa si ese voltaje yo lo divido a, o sea, lo disminuyo a 2 volt? Serían 2 volt dividido por 2 ohm, o sea, 1 amper. Bajó de 5 amperes a 1, porque el voltaje bajó. ¿Se entiende? Así funciona esto. Pero de la mano de esto, muchachos, como bien recordó su compañero, viene la potencia. La potencia, yo no la voy a definir aquí, pero quédense con que la potencia, bueno, por definición, dice que es el trabajo, entre comillas, que es el trabajo o energía, ¿cierto? Que, que se necesita para mover una carga de un lugar a otro. En este caso, para nosotros la carga son los electrones. ¿Ya? Más simple aún, diría yo que la potencia es el consumo de energía que necesitamos para realizar un trabajo. ¿Ya? Y la unidad de medida, bueno, hay varias unidades de medida de potencia, están los joules, los watts, están los volt-ampere reactivos, están los volt-ampere. Nosotros, por supuesto, como en lo común, a nivel domiciliario, vamos a trabajar con watts, ¿cierto? Que lo podemos entender más, ¿cierto? Entonces, la potencia va a ser el consumo de energía.
ya sea esa energía para transformarse en calor, en movimiento o en luz, que es lo tradicional en una casa, ¿cierto? O es calor en una estufa, o es luz en una ampolleta, o qué sé yo, no sé, consumo doméstico, ya que el hervidor que es resistivo, que el horno que es resistivo, o cualquier equipo que esté funcionando, ya electrónico. Entonces, ese equipo, cualquier equipo que esté enchufado y funcionando, va a consumir una energía a lo largo del tiempo, porque ustedes saben de que, por ejemplo, lo que nosotros cancelamos mensualmente en la boleta de la luz está medido en kilowatt hora, ¿o no? ¿Se han fijado en eso? Yep. Kilowatt hora. Acuérdense que los kilos son 1000 watts, ¿cierto? Pero con una unidad de tiempo, por hora. Entonces, si yo, ¿cómo sería un kilowatt hora? Por ejemplo, si yo tuviera, bueno, algo que seguramente no ocurre normalmente, pero si yo tuviera 10 ampolletas de 100 watts cada una, de las grandes, de las antiguas, si se quiere, 10 ampolletas de 100 watts, si yo las multiplico 10% serían 1000 watts, ¿cierto? Y si esas 10 ampolletas ya las tengo encendidas una hora, ¿cierto? Ahí tendría un kilowatt hora de consumo. Y ese kilowatt hora tiene un valor económico que depende de la comuna y de la región y el valor, y de la compañía también. Va a tener un valor X, que fluctúa entre, no sé, los 130 pesos a los 200 pesos más o menos, dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Usted dirá, pero 200 pesos no es nada, o 150, o 170. Claro, pero si usted mira bien la boleta, hay otros consumos, que el arrendo del medidor, que la distribución, que esto, que lo otro. Al final, claro, el consumo, lo que usted paga es un porcentaje nomás o sea, lo que tú terminas pagando finalmente o consumiendo más bien, es un porcentaje de lo que tú terminas pagando finalmente. ¿Ya? Claro, suena poco decir, oye, pero ¿cuándo de tener tiempo y por una hora encendida y vale 130 pesos? No vale nada. Claro, pero en rigor, por ejemplo, solamente el refrigerador consume, no sé, depende del refrigerador también, pero podría fácilmente ser de la cuenta total entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Solamente el puro refrigerador. Más todo, ¿cómo se llama? Un hervidor consume 2000 watts, que son casi 10 amperes de consumo. ¿Ya? Claro, el hervidor no está encendido todo el día, pero sí puede funcionar, no sé, para hervir un lleno, no sé, unos 5 minutos por lo menos, ¿cierto? Y así va sumando. El hervidor tú lo enciendes en la mañana, mediodía, estás cocinando en la tarde, en la noche, y vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, y son hartos watts que se consumen también. Bueno, al final uno se da cuenta, trata de ahorrar, ¿cierto? Uno si una luz prendida la apaga, por supuesto, es lo lógico. Pero el ahorro quizás no es es marginal, diría yo, eh, digamos, en cuanto a los otros costos que significa tener energía eléctrica en la casa, ya sea por el medidor o por la distribución, porque uno paga también parte de la distribución de las compañías distribuidoras, no necesariamente o sea, perdón, no, las compañías distribuidoras son las que conocemos nosotros, como, no sé, en la quinta región, Chilquinta, CGE, Frontel o cualquiera. ¿Ya? Ellos son las que distribuyen, ¿cierto? Pero no son las que transmiten, ¿cierto? Las compañías, las grandes compañías transmiten la energía con estos tremendos torres, ¿cierto? Hacia las ciudades. También se les cancela. Y lo otro son las generadoras, que se llevan gran parte de la torta. Gran parte de la torta son las generadoras, las que generan la energía. ¿Ya? Entonces, bueno, nuestro amigo OM hizo esta ley, la comprobó, por supuesto, por cierto, hasta el día de hoy, y tenemos esta ley, ya de las tres variables eléctricas que están interrelacionadas en esta ley. La potencia, ya le dije, es como el consumo de energía en una unidad de tiempo. Para nosotros es watt, y si hay muchos watts en una hora va a ser un kilowatt hora, y ese kilowatt hora tiene un valor X, que no lo sabemos, curiosamente, es un secreto muy guardado de las compañías, ya no sale el valor hora en las boletas.
hay una página que no me acuerdo cómo se llama, Energía para Todo, algo así, donde uno busca la comuna de la empresa y sabe cuánto es el valor. Es es un valor que debiera ser conocido, pero no sé cuál es la idea de ocultarlo tanto. Vamos a anotar las fórmulas de potencia. En realidad es una sola, pero ya van a ver que pueden haber, en realidad voy a anotar una y voy a anotar dos alternativas también que son válidas porque, ¿cómo se llama? Al hacer un reemplazo se puede llegar a esas dos. Pero la principal es esta, que podría ser la cuarta. 1, 2, 3. La cuarta ecuación es esta. Potencia va a ser igual voltaje por corriente. Y esto en watts. W es watts, ¿ya? También, mira, fíjense, si yo reemplazo el voltaje aquí, quedaría I por R por I, o sea, I cuadrado. O sea, la potencia también podría ser I cuadrado por R en watts. Esa podría ser una alternativa también. Y si yo reemplazo la resistencia, perdón, la corriente, esa B partido por R aquí, la corriente, va a quedar B cuadrado partido por R. O sea, también la potencia podría ser B cuadrado partido por R en watts. Claramente que nosotros, para evitarnos los cuadrados, ya porque les puede complicar, vamos a usar B por I, voltaje por corriente. Y eso simplemente me da en watts. ¿Qué les parece? Chuta, se me apaga esto. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí le metí 4 fórmulas por lo menos, pero no he hecho ni un ejercicio todavía. Oye, a todo esto, chiquillo, se me había olvidado decirle, ¿eh? Hay una prueba de diagnóstico que yo debería haber hecho la semana pasada, no la he hecho. Capaz que el jueves se las voy Pasó la a, vieja, ¿no? ¿cómo, perdón? Pasó la vieja ya. Pasó la vieja. No, no ha pasado la vieja, Sí, pues ya está lamentablemente atrás. se me olvidó. Pero es una prueba de Paso diagnóstico. palabra. Es más, yo te digo Next. que con 3 clases y con los que ya tenemos, podrían hacerla perfecta. Yo no la he hecho la prueba de diagnóstico, me la pasaron nomás. Pero es prueba de diagnóstico, el nombre lo dice, diagnóstico, no es algo, eh, ¿cómo se llama? Es como para saber si sabían algo o no, pero yo creo que con todo lo que hemos visto ya algo sabrán, por cierto, en esta. Te lo anticipo, yo no sabía nada. Claro, exacto. Entonces ya entregar la prueba en blanco contestada de alguna forma, pero yo le voy a dar tiempo, le voy a dar, no sé, pues, se la puedo entregar el jueves y me la entregan, no sé, pues, le doy hasta el lunes para que la entregue un par de días, ya para que vamos a hacer, yo no la voy a aplicar durante la clase, ya. Eh, yo no sé, no la he mirado siquiera, pero hay preguntas que son de desarrollo. No, no me gustan las preguntas de desarrollo porque uno como que tiende a relativizar, o sea, es relativo. ¿Ya? Alguien puede dar una respuesta mejor que otra, entonces no me gustan las preguntas de desarrollo. Sí, las alternativas, pero acá también hay de todo, parece. Ya, pero no la voy a aplicar, debería entregársela ahora y que la entreguen el jueves también, ¿ah? O podría ser que se la entregue el martes para el jueves. Bueno, ahí vamos a ver, muchachos. Ya, anoten esto, sí, eso sí tienen que anotarlo. Ya, la ley de Ohm tienen que anotarla porque es la base de todo. Ya, corriente, voltaje partido por resistencia, voltaje, corriente por resistencia, resistencia, voltaje partido por corriente y potencia, V por I, o las otras dos que están ahí de alternativa, pero principalmente V por I. ¿Ya? Entonces, muchachos, hay una presentación que me gustaría revisar así como rápido, como que refuerza un poco lo que hemos visto hasta aquí, sin ver todavía lo que son los circuitos serios y los paralelos. Entonces, yo voy a revisar esta presentación eh, que englosa más o menos lo que hemos visto hasta aquí, ¿ya? Lo voy a presentar ahora, muchachos, ¿ya? Esto no lo voy a borrar por ahora. Denme un minutito para mostrarle lo que quiero mostrarle. Y aquí tenemos, ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, está bien.
Ya, perfecto. Sí. Bueno, ahí tenemos una presentación, bueno, aquí, de lo que está aquí dentro de esta gráfica o de este trabajo. Dice características de los sistemas de generación, transporte y distribución, corriente alterna, corriente continua, corriente monofásica, bifásica, trifásica, que lo acabamos de explicar, parámetros eléctricos, ley de Ohm. Ya, por ahí vamos, ¿cierto? Y potencia. Los conductores, también ya hablábamos, semiconductores también, aislantes. Conductores eléctricos, elemento de conexión de baja tensión, neutro, fase tierra. Ya, la tierra no ha hablado nada todavía, pero vamos hacia allá. El código de colores según la norma, ya esta norma no corre ya, la norma chilena 4-2003 ya no corre. Ya ahora estamos en la 2021, pero igual se toman muchas partes de esta norma, ¿ya? Y circuito serie para el mixto que no lo hemos visto. Veamos, a ver, voy a cortar aquí el... Esperen un poquito, a ver, muchachos, para no distraernos, voy a cortar aquí. A ver, a ver, a ver. Ya, entonces, compartir. Estoy compartiendo, ¿no? Parece que sí. Ahí. O no. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, aquí, a ver, parece que me pasé. Sí. Bueno, lo que hemos dicho ya harto rato con respecto a la generación de energía, ¿cierto? Ahí tenemos generador, tenemos transformador que eleva la tensión. Si ustedes se fijan, el transformador tiene un par de vueltas en el primario y en el secundario tiene muchas vueltas, este transformador, lo que hace que efectivamente, a ver, puedo aquí marcar, ¿cierto? Me refiero a que en esta parte tengo poquitas vueltas y en el secundario tengo muchas vueltas del transformador. Eso hace que la tensión se eleve. ¿Ya? Ay, ¿qué está haciendo? Eso hace que ¿cómo se llama? Que se eleve la tensión. ¿Ya? ¿Dónde saqué el puntero? No sé. Bueno, aquí después se eleva, como decía yo recién, las grandes torres y después, como ustedes ven aquí, tenemos un primario que es alta vuelta y un secundario que tiene poquitas vueltas. Y aquí baja a 230 volts, dice ahí, pero son 220 para nosotros, ya sabemos. ¿Cierto? Baja a los 220, ahí tenemos postes más chicos, llega a la casa. A ver. A ver, claro, llega a los 220 volts, a la casa, tenemos el medidor, por supuesto, ¿cierto? Y al enchufe finalmente al computador donde ustedes están en este minuto trabajando. Ya, así va. Fíjense, dice 1000 volts, en realidad son harto más que 1000 volts. Aquí se eleva y aquí se baja a 220, ¿ya? Donde llegamos a la casa. Eso más o menos lo que lo hemos descrito en estos clases, en estos días. Fundamentos de electricidad. Características de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad. Para que la electricidad llegue a los hogares, dice, oficina o industria, tiene que primero ser generada en algún tipo de central, luego transmitida por la red eléctrica y finalmente distribuida a los distintos sectores. En nuestro país nos encontramos con diferentes tipos de centrales para generar esta energía, como son eólica, Parque El Monte Redondo, región de Coquimbo, térmica, central de Atacama y la central hidroeléctrica, las más conocidas en nuestro país como la central Ralco y otras más. ¿Ya? Y aquí tenemos la generación, ¿cierto? La transmisión, que son los cables de las tremendas torres, y la distribución, que son las compañías que nosotros finalmente cancelamos la energía. Fundamento de electricidad, corriente alterna, corriente continua. Bueno, aquí está dibujada bonita la sinusoidal. ¿Eh? La corriente continua es aquella que no cambia de valor y sentido en el tiempo. ¿Ya? Nosotros dijimos que era aquella que hacía que la corriente circulara en un mismo sentido. Es lo mismo que estamos viendo ahora. No cambia de valor ni sentido en el tiempo. Este tipo de corriente es suministrada, por ejemplo, por batería y pilas. ¿Ya? Y ahí está el eterno, o sea, no el eterno, sino que el clásico dibujo que yo dibujé varias veces, ¿cierto? Este. Que en el tiempo, por supuesto, es continua esta señal. En cambio, la corriente alterna, ¿cierto? Es una corriente variable en el tiempo. El sentido del movimiento cambia de manera periódica. Se utiliza para usos domésticos, claramente, ¿cierto? E industriales. Se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas, etc. Ahí está, claro que ahí dice 220, ¿no? Dice 220, ahí. Bueno, ustedes ya saben que no son 220, ¿cierto?
Y ahí tenemos la onda sinusoidal bonita, impecable, ¿ya? En el tiempo. Aquí está. Pum. Ahí dice un periodo, ¿se fijan? Ahí dice un periodo. Claro, aquí tengo medio periodo, aquí tengo, o sea, un cuarto de periodo, ahí tengo medio periodo, semiciclo, le digo yo, tres cuartos y un periodo completo. O sea, todo esto viene siendo la T, po, el periodo T. Chuta, ¿no? A ver, ¿qué hice? Bueno, aquí había una T, se supone. Ya, una T que va a ser el periodo completo desde 0 hasta acá. Ya, esa es la alterna sinusoidal con una frecuencia de 50 Hz, cuyo periodo era 1 partido por 50, es decir, 0,02 segundos o 20 milisegundos. ¿Cierto? El periodo. Corriente alterna continua. Dice, ¿por qué se utiliza la corriente alterna? Dice, es fácil elevarla y disminuirla. Claro, elevarla en las centrales y reducirla más llegando a las ciudades, porque pasa por los transformadores sin distorsionarse. Una corriente continua no. Si yo le pongo 12 volts continuos a un transformador, es como poner un alambre ¿no? entre un positivo y un negativo. No genera campo eléctrico ni campo magnético, por lo tanto no puedo inducir ese voltaje en el siguiente devanado o secundario del transformador. Por eso se escogió la señal sinusoidal. Es más fácil elevarla y disminuirla, claramente. ¿Para qué se precisa elevarla o disminuirla? Para reducir las pérdidas. ¿Ya? Porque si era continua, yo dije que a los 100 metros ya voy a tener problemas, va a estar muy disminuida por las pérdidas. ¿Por qué 50 Hz? Porque es una frecuencia fácil de generar mecánicamente y a su vez suficiente como para no notar el parpadeo de las lámparas incandescentes. Claro que no es el caso de las lámparas nuestras, ¿cierto? De LED. Ya las lámparas LED no parpadean, pero sí las, ¿cómo se llama? Las incandescentes, las antiguas, las que tienen filamento. ¿Ya? Lamentablemente es la frecuencia más nociva para el cuerpo humano, ya que es a esta frecuencia que el cuerpo mejor conduce la corriente. Claro, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Por supuesto, pero en general son las respuestas para estas preguntas que uno podría hacerse. Ya, aquí está más o menos lo del poste, mira, fíjense. Las corrientes monofásicas consisten en una única tensión alterna suministrada por dos conductores, una fase y un neutro, ¿cierto? El neutro, como ustedes ya saben, es el primer cable de arriba de los postes porque por un tema de seguridad más que otro motivo. Y, y luego tenemos las fases, las tres fases. Dice, la corriente bifásica consiste en una línea de dos fases y neutro. Ya nosotros no ocupamos aquí bifásica, ocupamos trifásica. Se utiliza sobre todo para repartir cuando existen muchas cargas monofásicas. El sistema trifásico significa un generador de tres tensiones desfasadas a 120 grados. Sí, eso se me olvidó decirle, pero una fase de la otra, ¿en qué se diferencia una fase de la otra? En que están desfasadas a 120 grados eléctricos entre cada una, lo cual no implica en nada en una casa, porque una casa es distinta a la otra, ¿ya? Pero en el fondo están desfasadas. A ver cómo lo puedo... dame un minuto, lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Voy a dibujar primero y después lo explico. Voy a borrar esto, muchachos, la fórmula. Voy a dibujar las tres fases en el tiempo. Ya, la cosa es así, más o menos. Pues los lápices. A ver. La cosa es así. Ya. Una fase va a estar así. Tomamos que esta es la fase R. De aquí a acá hay 380, 660 grados, que la mitad hay 180, por lo tanto, 120 estarán por aquí. Entonces, la segunda fase parte así. Esa es la fase S. Y la fase R, o sea, RST,
La fase T viene de acá, mira, viene así. Vamos a ver, pero dibujando como puedo, ¿ah? Igual es complejo, mira. Esa es la fase T. Mira, la R va aquí, sube, aquí está la R de nuevo. La S va, baja y sube. Ahí está la S. Y la T va por aquí, T. Entonces, la fase R está a 0 grados porque parte justo en el cruce. La fase S parte aquí. Y de aquí a acá hay 120 grados eléctricos. Y la fase T parte aquí, y de aquí a acá tengo 240. O sea, en el fondo, en la misma fase, solamente que está desfasada a 120 grados en el tiempo, muchachos. Ya, yo no lo quiero complicar con esto, pero simplemente las tres fases son iguales, solamente que están desfasadas una con respecto a la otra por 120 grados o por un tiempo determinado, ¿ya? Por un tercio del tiempo, muchachos. No me quedó tan malo el dibujo, ¿o sí? No, quedó bueno y se entiende. Ya, qué bueno. Bien, entonces sigamos con esto, porque aquí está, ¿cómo se llama? Bueno, lo que yo dibujé delante en el poste. La corriente bifásica consiste en una línea de fase y un neutro. Claro, nosotros no ocupamos bifásica. Se utiliza sobre todo para repartir cuando existen muchas cargas monofásicas. El sistema trifásico significa un generador que da 3 tensiones de fase a 120 grados. Ya, eso es lo que yo acabo de dibujar. ¿Qué significa esto? Va, me pasé al otro. A ver, muchachos. Voy a silenciar porque están ahí algunos con el micrófono abierto. Bueno, aquí tenemos el neutro. Fíjate que el neutro con una fase, la fase R, 220. El mismo neutro con la fase S, aquí, 220. El mismo neutro con la fase T, aquí, 220. Pero tengo 380 entre las fases, o sea, de aquí hasta aquí tengo 380, mira, entre la T y la S, 380, entre la T y la R, 380, entre la S y la T, 380, o sea, son todos 380 entre fases, pero el neutro con cualquiera de las líneas tengo 220, ¿ya? Y esos son los que llegan a la casa. Una fase, o sea, un neutro con una fase, tengo 220 y van a alimentar una casa. El mismo neutro, chuta. El mismo neutro. Bueno, usted me entiende, yo esto ya lo dibujé, ¿cierto? El mismo neutro con otra fase va a ser otra, ¿cómo se llama? Otra casa 220 también. 220. Claro. ¿Ya? Entonces, eso. Ahí dice voltajes comerciales que entrega la distribuidora de energía eléctrica. Claro, así es. Fundamento de electricidad. Voltaje, tensión, fuerza electromotriz se llama FEM o diferencia potencial, que es lo mismo. ¿Eh? Voltaje, tensión, fuerza electromotriz, diferencia potencial, es lo mismo. La unidad de medida de voltaje es el voltio o volt. Se mide con un instrumento llamado voltímetro, claro que sí. Voltímetro o voltmetro. Aquí tengo un punto A con un punto B, donde yo alimento esto con un voltaje AB, así se llama, AB, voltaje AB, con un positivo y un negativo, y la corriente, como ya dijimos, va de positivo a negativo, ahí estaría el sentido de la corriente. Ejemplo, dice voltaje AB, 12 volts, se necesita 12 volts para transportar una carga desde el punto A al punto B. Después hay una persona que dice, el voltaje eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuente externa sobre los electrones para que estos puedan fluir por el conductor y producirse una corriente eléctrica. Claro, yo me reduzco todo eso a decir que la corriente eléctrica o el voltaje es quien empuja, ¿cierto? O hace fluir electrones, ¿cierto? De un lugar a otro. Eso es. Fundamento de electricidad, intensidad. Aquí está la corriente, dice. Intensidad corriente. Corresponde a la cantidad de corriente o electrones que viajan por un circuito. Se puede denominar también como corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio y se mide con un instrumento llamado amperímetro, claro que sí. Ahí tengo una batería
¿cierto? La corriente va por aquí, de positivo a negativo, no sé dónde está el positivo, enciende la lámpara, ¿cierto? Ah, aquí hay un interruptor, ya. Bueno, al cerrar el interruptor, por supuesto que va a fluir la corriente. Si está abierto como acá, no va a fluir corriente, ¿ya? Es un circuito abierto. Aquí tenemos corriente continua, ¿cierto? Que va siempre en un mismo sentido, y acá está la alterna, mira, la corriente va en un sentido y luego en el otro, ¿ya? Depende del ciclo. Si este es el positivo, no puedo marcar, no puedo marcar, ya, no importa. Si este es el positivo, podría fluir hacia el lado derecho, y si el negativo acá, puede ir en el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. ¿Ya saben eso? Resistencia eléctrica. La resistencia corresponde a la posición que se ofrece al paso de la corriente o los electrones. La resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de corriente, o sea, ley de Ohm. A mayor resistencia, menor intensidad o corriente. A mayor resistencia, mayor intensidad. O sea, perdón, a menor resistencia, mayor intensidad, mayor corriente. Es inversamente proporcional. La unidad medida de la resistencia es el ohm, se representa por la letra omega. Esta posición depende de la conductividad del material de que está hecho, así como la longitud, el espesor de escala y la temperatura. ¿Ya? Bueno, aquí hay una fórmula, que es esa, dice que la resistencia al conductor es igual a ρ, que es una constante, multiplicada por el largo dividido por el área. ¿Ya? Y está el símbolo, ¿ya? Yo lo había mostrado ya, al principio, ¿cierto? También se puede dibujar así como un rectángulo, así, y ponerle R. Con eso yo entiendo que es una resistencia. ¿Ya? Y bueno, ley de Ohm. Llegamos a la ley de Ohm, lo mismo que estábamos viendo, ya como para finalizar y redondear esto. Dice, la ley de Ohm se expresa como una estrecha relación que existe entre los voltajes, corriente y resistencia. Para hacer uso de la ley de Ohm se utiliza la siguiente fórmula. Estas están anotadas, recién las acabo de borrar: voltaje, corriente por resistencia, corriente, voltaje partido por resistencia, resistencia, voltaje partido por corriente. Y se forma este triangulito, ¿ah? Sí, eso se me olvidó mostrarle. Hay un triangulito que está ahí, que es este, mira. Si yo, chuta, ya, no sé cómo hacer esto. A ver. Si yo, bueno, mira, si yo tapo el voltaje con la mano, me va a quedar que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. O sea, si yo esto lo borro, el voltaje, me va a quedar corriente por resistencia, multiplicado, ¿cierto? Y eso está aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo tapo corriente, por ejemplo, chuta, tapo la corriente, ¿dónde está el...? Si imaginariamente tapo la corriente, me va a quedar voltaje partido por resistencia. Ahí está, voltaje partido por aquí. ¿Cierto? Si yo tapo con la mano la resistencia, me va a quedar voltaje partido por corriente. Y eso está acá. Resistencia, voltaje partido por corriente. Por eso que este triángulo es como mnemotécnico. Mira, fíjense en el dibujo aquí. El volt está empujando al amper, ¿cierto? A la corriente. Y la resistencia está oponiéndose al paso de la corriente, ¿ya? Eso es la ley de Ohm, como ustedes están viendo aquí representada por este dibujito. ¿Qué les parece, muchachos? Y bueno, la potencia, antes que nos vayamos. La potencia. La potencia eléctrica es la cantidad de energía o trabajo entregada o absorbida por un elemento en el tiempo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watts, o también llamado vatio, pero acá en Chile, watts. También podemos decir que la potencia indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Los elementos consumidores convierten la energía eléctrica a diferentes tipos de energía. Por ejemplo, una plancha convierte la energía eléctrica en térmica, calor. Un motor convierte una energía eléctrica en energía mecánica, movimiento. Una ampolleta o lámpara convierte una energía eléctrica en energía luminosa. ¿Ya? Y ahí está la fórmula de potencia que nosotros, mira, aquí están las tres fórmulas. La normal es la potencia eléctrica, que se puede desarrollar un receptor eléctrico, se puede calcular de la forma siguiente: potencia igual a V por I, o sea, voltaje por corriente. O sea que un watt, por ejemplo, va a ser igual a un volt por un amper. Claro, 1 por 1, 1, un watt. Donde P es la potencia en watts, la B es voltaje en volt, la corriente es, la I es la corriente en amperes y la R es la resistencia en ohm. Y aquí tenemos las dos fórmulas que son
al reemplazar esta, o más bien el voltaje o la corriente, la resistencia en la fórmula principal, me da que la potencia también es voltaje al cuadrado partido por R, o que la potencia también es I cuadrado por R, muchachos. Sí, hasta ahí llegamos. Bueno, ya hablamos de los semiconductores y todo, pero el jueves podemos terminar de ver esto, pero hasta aquí más o menos va la cosa, chiquillos. ¿Qué les parece? Interesante. Interesante. Está bien, profe, está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Por supuesto que sí. Ya, bien, chiquillos, me pasé un poquitín, pero un poquitín nomás. Bien, pues, si no hay preguntas, o si hay preguntas, chiquillos, alguna pregunta, consulta, duda, La dejamos para el jueves. ya, pues. Está bien. Está bien, está bien. Oye, no, vayan anotando estas cosas, cabros. Vayan anotando, saquen una calculadora, porque vamos a ocupar para hacer algunos cálculos, sobre todo de potencia, de algunas cosas. ¿Ya? El jueves pretendo ver circuitos serie y paralelo, por lo tanto es importante tener la calculadora ahí a mano, chiquillos. ¿Ok? Y eso por ahora, muchachos, chiquillas. ¿Ya? Que les vaya bien, nos estamos viendo el jueves, si os quiere, a la misma hora por el mismo canal. Muchachos. Gracias, Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao a todos. Buenas Chao, noches, gracias, profesor. profesor. Chao, adiós. Nos vemos, chiquillos.